Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a la comunidad, a ustedes, para atender diferentes situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se comunique con nosotros. Hemos habilitado el WhatsApp 310-245-8548. Nos puede enviar mensajes de texto, mensajes de audio o mensajes en video con su inquietud sobre la temática que estaremos tratando en la tarde de hoy. También se puede comunicar a nuestra línea directa 648-4820, donde en vivo podrá usted consultar directamente con los especialistas. Hoy vamos a estar hablando nuevamente del tema de pensiones, en especial de los traslados, a propósito de todas estas inquietudes que se vienen generando. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué debe tener en cuenta? ¿En qué momento lo tiene que hacer? ¿Cuáles son de pronto esas promesas falsas que le están haciendo y de las cuales usted se está confiando? Pues hoy el especialista se va a encargar de aclarar cada una de estas situaciones. Así que todas las preguntas que tenga al respecto son bienvenidas. Vamos a hablar hoy entonces de esta importante temática. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos semana con un tema bastante polémico que ha generado muchas inquietudes y sobre todo que genera muchas dudas a las personas que están a puertas de pensionarse, si están en un fondo privado, no saben qué hacer, no saben si se puedan trasladar, no se puedan trasladar. Y como decía mi compañero, hay que tener mucho cuidado con esas falsas promesas que están haciendo. Hay que tener en cuenta cuáles son los requisitos, en fin. Para eso tenemos hoy a un invitado muy especial que nos va a contar y nos va a aclarar todas las dudas respecto a este tema. Así es, y para eso hemos invitado al abogado de la casa ya, Jesús Rodríguez, está con nosotros, especialista en estas temáticas. Abogado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, doctora Marlene. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Pues muy contento de poder acá estar resolviendo las dudas de las personas que gusten llamar. Bueno, antes de hacerle unas preguntas, ya se están comunicando con nosotros. Está el señor Gustavo. Gustavo, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Gracias, doctor, por su amable programa, maravilloso. Muchas gracias, don Gustavo. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud para el abogado? Doctor, perdón, es que el caso mío es que mi mamá era pensionada de la electrificadora, ella le pagaba directamente la electrificadora. Ella falleció hace 4 meses, de 86 años. Yo conviví toda la vida al lado de ella. Yo le cocinaba, la bañaba, la cambiaba, la llevaba al médico, iba por los medicamentos y todo. Yo no hice hogar ni nada, yo estuve al lado toda la vida de ella. Y ese es mi inquietud, doctor, perdone, si tengo yo derecho a algo sobre esa pensión. Bueno, muchísimas gracias por su inquietud, abogado. Abogado, dice el televidente que era pensionada por la electrificadora. Ok. ¿Esto da alguna connotación especial, da alguna prerrogativa o algo diferente? No. Mire, por lo general, estos tipos de compañías tienen unas convenciones colectivas o tienen unas normas más beneficiosas. En el caso del señor, si él era la pareja y logra demostrarlo, porque es que ahí está el detalle, ¿cierto? Él dice No, era el hijo. ¿Pero él dice que convivió toda la vida? Sí, estuvo toda la vida cuidándola y no hizo hogar. Ah, ok. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Mire, realmente la pensión es para el cónyuge sobreviviente o para los hijos discapacitados, ¿sí? Y eso debe estar plenamente valorado por un médico, la discapacidad. No, para los hijos que cuidaban de los papás, no, porque él no es discapacitado, ¿sí? Si él tiene algún impedimento, alguna discapacidad que pueda probar, bueno, esa pensión le podría corresponder. Pero el simple hecho de decir, no, es que yo me quedé cuidando a mi mamá, eso no está contemplado en la ley para ser beneficiario de la pensión. Ni aunque sea un régimen especial, aunque haya pensionado directamente la empresa. No. Nada que hacer. No, nada Bueno, que hacer. tenemos una inquietud. Dice, abogado, tengo 787 semanas correspondientes al 68% y un saldo actual de 75.845. No, debe ser 750. 75 millones, creo. 75.845.923 en un fondo privado por venir y tengo 50 años.
¿Me puedo pensionar con ellos o mejor con Colpensiones? Aclaro que no he vuelto a cotizar desde hace más de 10 años. Si no cotizo, ese dinero se pierde o se puede reclamar. ¿Cómo cuándo? Muchas gracias. ¿Es mujer o hombre? Eso no dice, era mi pregunta, ¿hombre o mujer? No dice. Ok, Bueno, los dos escenarios, abogado. Sí, para todas las personas. Si es hombre y tiene 50 años, podría decirle que se puede trasladar a Colpensiones, porque es hasta los 52 por ley, ¿cierto? Pero acá hay algo que debe aclarar y es que el señor dice, mira, yo tengo 70 millones de pesos ahorrados, 70 y algo. No he cotizado en los últimos 10 años. Mire, a él, si es hombre, le faltan 12 años de cotización. 12 años de cotización son el equivalente a 600 semanas. Y tiene 700, completaría las 1.300, ¿cierto? 1.150 en fondo, perdón. Ok, en fondo privado, sí. Pero eso si se quiere pensionar. Sí. Si ya lleva 10 años sin cotizar, lo más seguro es que no tenga expectativa de seguir cotizando. Tocaría preguntárselo a esa persona, ¿quiere o no quiere seguir cotizando? Si la respuesta es quiero seguir cotizando, la segunda pregunta es, ¿con qué monto se quiere pensionar? Entonces la persona dice, mira, a mí me gustaría pensionarme con 2 millones de pesos. Entonces yo le tendría que decir, ok, entonces estos 10 años que hacen falta, o 12, por favor cotice siquiera con una base salarial de 4 millones de pesos. ¿Ok? Hasta ahí, dejémoslo así. Pero si la persona dice, mire, yo no me quiero pensionar, yo quiero que me devuelvan la plata, yo le digo, quédese en ese fondo privado. Porque en el fondo privado le devuelven más dinero por lo mismo. Porque si se traslada a Colpensiones y no va a seguir cotizando, esos 75 millones se le vuelven 25 o tal vez 30 o tal vez menos. Entonces todo depende de qué es lo que quiere la persona, ¿sí? Entonces en pensiones uno lo primero que hace es mirar la historia laboral, cuánto le falta, cuántas semanas lleva, pero preguntarle a la persona, ¿qué expectativa tiene usted? ¿Se quiere pensionar? ¿No se quiere pensionar? ¿Quiere pedir la devolución de la plata? ¿Con cuánto se quiere pensionar? Si la persona dice, me quiero pensionar con más de un mínimo, esta persona ya tendríamos que decirle, mire, salga de ese fondo de pensiones privado y pásese al público, porque con esa plata solo le alcanza para un salario mínimo. Aclaremos de una vez, este año se necesitan 250 millones en el fondo privado para alcanzar la pensión del mínimo. Bueno, abogado, no planteamos el otro escenario, ¿y si es mujer? Ah, si es Le mujer. faltan apenas 7 años. Tiene 50, le faltan 7 años, ok, si es mujer, yo le diría que no se cambie. Que no se cambie, no, ¿cierto? porque es que en este privado, caso, sí. en el privado le conviene más porque es menos semanas, ¿sí? Y él tampoco nos aclaró sobre cuánto había cotizado, o ella, ¿no? Sobre cuánto había cotizado. Mire, para todos los televidentes es claro lo siguiente, si usted se gana más de 2 salarios mínimos o un poquito más, por favor, el fondo privado no le conviene, eso no le conviene. ¿Por qué? Porque si usted se gana 2 o 3 millones de pesos va a salir pensionado con 800.000. En cambio, en el fondo público va a salir pensionado, si se gana 3 millones, por mal que le vaya, con 1.600.000, por mal que le vaya. Entonces es el doble de lo que se gana en el fondo privado. ¿Qué hay que mirar? ¿Cuántas semanas tiene? ¿Qué edad tiene? Si le alcanza, si no le alcanza. Y si ya superó las edades para cambiarse de fondo, lo que hay que mirar es si le conviene iniciar la demanda para que la traslademos al fondo público, que ese es el boom de este momento. Personas que dicen, wow, a mí nadie me dijo que me iba a pensionar con un mínimo y toda la vida lleva ganándose 10 millones de pesos. En este escenario hay médicos, personas que trabajan en petróleos, en este tipo de corporaciones y se llevan ganando toda la vida 10 millones de pesos y cuando van a preguntar al fondo se pensionan si acaso con 2 millones de pesos y si les va bien. En cambio, en Colpensiones se van con 5 o 6 millones y dicen, pero es que a mí no me habían dicho. Si a ti no te dijeron eso, pues hay que buscar asesoría para cambiarnos porque en el fondo público le va mejor. Bueno, y a propósito de esta temática, tenemos una recomendación especial para el tema de los cambios de pensiones. Proteja su pensión. Acevedo y Luque, ex juez laboral, está haciendo traslado de fondo privado a Colpensiones, sin importar la edad, para que usted se pensione mucho mejor. Bueno, abogado, nos estaban preguntando acerca de, hay unos ofrecimientos que se están haciendo con respecto a la pensión, del cambio de privado a Colpensiones. Están garantizando unos montos. Dice, mire, cuando ya le falten 5 años, yo le garantizo que haciendo este tipo de transacción usted se va a poder pensionar con 3 millones de pesos. ¿Hay algo que se pueda hacer extra
que garantice esos 3 millones de pesos o sí tiene que ser lo relacionado con el pago que se esté haciendo a la pensión? Bueno, mire, yo siempre soy y he apoyado la legalidad. O sea, todo lo que usted intente hacer que sea dentro de los parámetros de la ley, porque de lo contrario está delinquiendo. Entonces uno no puede utilizar una norma o una situación legal para delinquir, así esté amparado por la ley, porque hay cosas que son irregulares a todo punto de vista. ¿Qué he visto yo? He visto personas que acomodan tiempos o acomodan cifras y le dicen al fondo es que se me olvidó cotizar, yo voy a cotizar sobre 10 millones de pesos este tiempo, sobre todo independientes. Sí. La ley lo avala, lo puede hacer, le paga intereses al fondo y bueno, en fin, hace una maroma judicial, pero no me parece sano, porque si no es real, uno siempre debe acogerse a lo que realmente es, a la verdad de las cosas, ¿sí? Entonces, lo que uno sí puede asesorar es a una persona que está dentro de esos 10 años para pensionarse, es decirle, mira, ¿con qué monto te quieres pensionar para que cotices sobre ese valor que necesita? Que eso sí se lo permite la ley, o sea, cotizaciones futuras y la persona te dice a ti, mira, a mí me gustaría pensionarme con 5 millones. O sea, haciendo ese esfuerzo que en el trabajo le dé para poder cotizar eso. Claro. Que no sea sobre mentiras. Que no sea sobre mentiras, ¿sí? Sino que sea sobre cosas ciertas. Esto pasa mucho con los médicos, sobre todo con los que trabajan por órdenes de prestación de servicio, porque la ley le dice cotice sobre el 40% de lo que gana. Pero si él quisiera cotizar sobre el 100% de lo que gana, pues nadie se lo impide. Lo que pasa es que las personas creen que cotizando sobre el 40% se están ahorrando algo. Lo cierto es que en materia de pensiones usted no se está ahorrando nada, se está dando un tiro en un pie, como dicen por ahí. O sea, pues le conviene cotizar más, pues hágalo. Sí, pero dentro de los parámetros de ley y de lo que es la verdad, me parece a mí. Ya recomendar otras cosas, pues tal vez algunos lo hagan, pero yo personalmente no soy amigo de eso. Eso que nos comenta la televidente es entre engañoso tirando a estafa. Sí, sí. No, que no le crea, fraudulento. Sí. Muy bien, no se aplica entonces. Vamos a atender a Mercedes. Mercedes, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos. Doctor, yo quería hacerles una pregunta, ya que mi esposo, debido a una persecución laboral, él todavía está activo en la empresa, lleva incapacitado 15 meses. La Junta Regional de Santander lo calificó, lo dio 100% laboral la enfermedad. Debido a esta enfermedad, él sufrió un infarto. Está asistiendo a una clínica psiquiátrica, la cual asiste diariamente, una hospitalización parcial, lleva más de un año en este trámite, ha sido operado de túnel del carpio en una mano, está pendiente la otra cirugía, aparte resultó con 5 hernias discales. La ARL apeló y él fue enviado a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, nos presentamos en Bogotá, ya hace 10 días le llegó la respuesta donde se la dieron 100% laboral, pero nosotros aquí quedamos que no sabemos para dónde coger, porque nosotros ni tenemos abogado, hasta aquí hemos avanzado y no sabemos qué sigue después de esto. Yo le agradecería que me pudieran colaborar. Doña Mercedes, no me cuelgue, ¿tiene preguntas para doña Sí, Mercedes? ¿qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral le dieron? Eso no lo hemos tramitado, no sabemos cómo hacer, qué debemos de hacer. ¿Cómo se llama? Mercedes. Doña Mercedes, no, mire, es lo siguiente. Si usted ya fue a una junta regional y me Ya está está diciendo que vino de calificada. Bogotá de una junta nacional, a ustedes le tienen que dar un porcentaje. Me explico. Ya le dijeron que era una enfermedad laboral, ok, en eso estamos de acuerdo. Pero le tuvieron que haber dicho, mira, es el 50%, el 52%, el 10% de pérdida de capacidad laboral, o llamémoslo de discapacidad, pongámosle ese nombre, pero el nombre real es pérdida de capacidad laboral. ¿Qué porcentaje le dieron? Es mi pregunta. Pues acá donde dice peso relativo total le dieron 100%. Bueno, tendría yo que ver el examen, ¿sí? Pero si es el 100% significa que su esposo está muy grave de salud, ¿cierto? Que no tiene capacidad laboral en lo absoluto. En absoluto, o sea, está totalmente postrado, digámoslo así de alguna forma. Y lo que tiene que hacer es sencillamente pedirle a la ARL la pensión.
Es más, en estos casos, mire, yo lo he criticado mucho. ¿Por qué los fondos y las ARL esperan que la vaya la persona a pedirle la pensión? Si ya llegó el dictamen, tienen que... Esto es automático. Claro. Es que, mire, pongamos un ejemplo. Si el señor estuviera en una UCI conectado a 10 aparatos, están esperando que se pare de ahí a ir a pedir y vaya la pensión. a pedir la pensión. Sí. Es algo, perdóneme, pero es algo ridículo, pero eso pasa en este país. ¿Sí? O que el familiar que él es, en el caso de ella, está pendiente de su esposo, de cómo está, vaya a hacer unos trámites administrativos. No. Bueno, abogado, Eso es pero automático. digamos esto, aquí parece que la ARL no ha sido diligente, ¿cierto? Sí, diga. Entonces la señora, ¿qué tiene que hacer? Coger ese dictamen, ir a la ARL, ¿qué tiene que hacer? Sí, presentarse en la ARL con el dictamen y entregarlo allá y que le den un recibido. Por lo menos es un paliativo. Lo ideal sería pasar un escrito diciendo: venga, me dieron este dictamen, estoy solicitando la pensión de invalidez, adjunto tantas hojas, bueno, qué sé yo, ¡pum! Ya, radicado. Que deje copia, ¿no? Que deje Sí, copia para el porque recibido de casos ella. se han visto que las cosas se pierden. Sí, aunque pues son 10 días, ¿no? Yo creo que la ARL debe estar en ese trámite. Debe ¿no? estar tramitando. ¿Cuánto sí. tiempo deben esperar doña Mercedes y sus familiares para que esto salga? Una vez ya radicado. Yo creería que máximo un mes, máximo. Máximo un mes. Para que ya lleguen con la pensión, mire, esta es su resolución de pensión, la empezamos a consignar en tal Es parte. del 100%. Es difícil que alguien lo califiquen con ese porcentaje. Sí, bastante difícil. Pues la señora dice que tiene 5 hernias discales, 2 operaciones de túnel del carpio, El un infarto. tema, el infarto, un tema temas psiquiátrico. Yo pienso pues que ya le calificaron pues lo máximo, ¿no? Sí, mire, ella habló también un pedacito antes de una persecución laboral. Sí. Yo quiero aclarar eso. Siempre hay que, cuando una persona se sienta perseguida laboralmente, acuérdate que la ley lo establece, no necesariamente tiene que ser el dueño de la empresa, puede ser el jefe inmediato, puede ser un compañero, hay que denunciar ante el Ministerio de Trabajo. Es lo primero que debe hacer cualquier persona. Algunos dicen, no, pero eso es como colgarme el cartel de despedido. Sí y no, porque es que usted cómo va a aguantarse esa situación. Por el contrario, al poner la denuncia en el ministerio con el radicado, usted se blinda 6 meses para que se vuelva intocable por parte de de que lo quieran echar, digamos. Se vuelve intocable, en esos 6 meses no lo pueden despedir y en esos 6 meses por lo general se arreglan las situaciones, se liman asperezas, el ministerio llama, hay conciliación. Ahora hay un comité de convivencia laboral, debe haber en todas las empresas. Recursos humanos y demás. Eso es así. Yo personalmente no creo mucho en esos comités, pues están conformados por personas de la misma empresa y por lo general están designados por el representante legal de la empresa. Entonces uno dice, ¿para qué lado están? Pero es una figura legal y bueno, hay que hacer uso de esos mecanismos legales. Bueno, tenemos otra llamada en línea. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, mi señora, ¿con quién hablamos? Habla con Ludwig Osman. ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? A ver, doctor, es que yo tengo una inquietud. Yo estoy, para el 29 de septiembre tengo Junta Médica Nacional. Sí. Ya me entregaron viáticos y todo, pero yo no me puedo parar porque estoy muy malo de la columna y no puedo viajar y estoy empotrado aquí en la casa. ¿Qué puedo hacer para que me califiquen de otra manera? Porque yo no puedo viajar ya, la verdad, estoy muy enfermo. ¿Qué puedo hacer ante eso, doctor? Don Ludwig, ¿a usted le dieron viáticos? Sí, me dieron. ¿Ya tiene pasajes ya también? Sí, tengo pasajes para avión, me dieron viáticos, pero yo entré el viernes a urgencias, pero la columna la tengo muy comprometida. Y la verdad no puedo viajar, estoy muy malo, ni siquiera en silla de ruedas. Entonces yo quisiera saber qué tengo que hacer, si entrego eso o no sé, la verdad, qué hacer ahí. Don Ludwig, muchísimas gracias. Este tipo de transportes, abogado, no le facilitan ambulancia, no le facilitan algo especial. En los aviones, solamente hasta silla de ruedas, porque los asientos de los aviones no están para nada diseñados para este tipo de situaciones con alguien que tiene un problema de columna. Mire, es muy complicado. Las ambulancias medicalizadas son demasiado costosas. Si no las otorga un juez de tutela, ellos no lo van a hacer. Yo creo que lo primero que tiene que hacer, visto la situación del señor, que es totalmente apremiante y que hoy estamos a 23. Es el 29, la otra semana ya tiene que viajar.
urgente mandé un comunicado a la Junta Nacional donde explica la situación, anexa la historia clínica de esa que le acaba de decir que entró en urgencias, donde un médico le certifique que realmente él no puede viajar. Eso es urgente, o sea, para mañana es tarde mandar esa carta para la Junta. Y lo más sano que puede hacer es llamar al que le pagó los viáticos, no sé si es la ARL o la EPS, pues no sé quién lo esté, porque si es de origen común o si es de origen laboral, y entregar Informar, el cheque, ¿no? Informar. A veces los tiquetes no son devolutivos, bueno, son muchas situaciones, pero hay que informar ya, él no se puede quedar callado y no puede faltar a esa junta, es decir, no puede faltar sin haber informado. Claro, sí. ¿Sí? Porque pues si él clínicamente no puede desplazarse, pues ¿quién está obligado a lo imposible? Eso es una máxima del derecho, nadie está obligado a lo imposible. Se debe preocupar él de pronto por perder los viáticos, es que está muy encima. Mientras hacen todas estas solicitudes, en 6 días alcanzará a resolverse el tema a nivel administrativo, que es lo que no creemos, y pues él necesita ir a esa validación. Sí, no, John, es muy complicado. O sea, yo personalmente pues... Estos casos no sabría, o sea, le digo que tiene que actuar ya, hoy, mañana, por tarde, escribir, llamar, bueno, en fin, tratar de comunicarse, pero no se quede quieto. O sea, el hecho de que esté enfermo no significa que no, entonces no hago nada porque estoy enfermo. No, pues debe tener algún familiar cercano. Ya lo enviarán por un avión comercial. Sí, esas sillas son duras, muchas ni se reclinan, entonces es terrible. O sea, él no va a poder viajar. Así urgentemente ir con la ARL entonces. Sí, llamar. Estas entidades tienen línea 018.000. De atención, sí. Lo primero es llamar ya. Llame ya, comuníquese, informe, deje por escrito, llamé a tal día, a tal hora, me comuniqué con fulanito de tal. Normalmente uno llama y le dan un radicado de petición, de queja. Vuelve y llame a ver si todo está operando. Si no, haga un escrito y envíelo. Perfecto. Apóyese con algún familiar o amigo, porque si él está postrado en cama es muy difícil, pero no se quede callado, actúe, porque si no, luego, si no se presenta es como si desistiera de su examen. Ajá. Y seguramente para él es muy importante esta calificación. Así es. Bueno, vamos a darle paso a la señora Natalia, que está en línea. Doña Natalia, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Doña Natalia, bájele volumen al televisor para solamente escucharle por el teléfono. Ok, bueno, buenas tardes, lo felicito por su programa. Y mi pregunta es que mi papá trabajó 9 años y medio en el ejército, y cuando él entró al ejército ya él estaba pensionado por invalidez. Entonces le dieron un bono de pensiones, y el bono de pensiones que le dieron él lo llevó a Colpensiones, y Colpensiones le dice que no se lo acepta porque la ARL que él tenía, que era positiva, no le siguió pagando pensión. Entonces mi pregunta es, ¿quién responde por ese bono, o tengo que reclamar la ARL en la cual es que está ahora activa él, pues siguiéndole cobrar no por pensión por vejez, sino sigue todavía cobrando pensión por invalidez? Entonces tenemos el bono de pensión que le dio el ejército y no sabemos qué hacer. Entonces me gustaría saber que me opinaran y qué me podía recomendar sobre eso. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Doña Natalia, no me cuelgue, por favor. Ella está él está pensionado por la ARL. Bueno, no entiendo por qué ella dice que es el papá, ¿verdad? Sí. El papá Ya estaba pensionado ya. ya estaba pensionado por validez, pero lo vincularon al Ejército Nacional. Al ejército, sí. De pensión. Sí. No entiendo cómo vinculan a una persona que está pues con una pensión. Doña Natalia, invalidez. confírmenos eso. Él estaba con pensión de Él invalidez. estaba pensionado. Sí. Se invalidez. Y entró a trabajar al ejército por 9 años y medio. Cargo. ¿Qué cargo tenía? ¿Qué hacía en el ejército? Adjunto primero. ¿Qué hacía en el ejército, doña Natalia? Adjunto primero. ¿Adjunto primero? Adjunto primero. Uniformado. Sí. Eso es Por algo... 9 años y medio. ¿Es Y uniformado le o dieron no? un bono de pensión. Pregúntale si es uniformado personal civil. ¿Es uniformado personal civil? Sí. Ok. uniformado. Servicio 2 años y siguió trabajando en el ejército por 9 años y medio. Bueno, vamos a aclarar dos cosas. No significa que una persona que esté pensionada por invalidez no pueda trabajar, ni más faltaba, ¿sí? Lo que pasa es que yo acá lo he explicado muchas veces. Si una persona es pensionada por invalidez
y de repente consigue trabajo, ¿Le quitan esa pensión? le pueden quitar la pensión porque eso baja el puntaje. Pues está justificando que ya puede trabajar y no necesita la pensión. Recordemos que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral está compuesto por el ítem autonomía, ¿cierto? Que lo hemos hablado muchas veces. Entonces, usted sí es autónomo porque usted puede trabajar y puede depender por usted mismo. Bueno, son muchas cosas. Esto no ocurrió, ¿cierto? Afortunadamente no le quitaron la pensión de invalidez, ¿sí? Ahora entramos en el ámbito de que qué tan compatible es la pensión de invalidez con la pensión de origen común. Entonces acá también lo hemos dicho, y hemos dicho que si la persona es un empleado particular o un empleado donde la ARL y el fondo de pensiones no son el mismo, entonces ambas sí son compatibles. Me explico. ARL, pongámosle un nombre, positiva, aunque está la del Estado, ¿no? Pero ya aclaramos eso. ARL positiva y trabajo en una empresa, pongámosle que el SENA. Entonces, la persona adquiere su pensión de invalidez, ¿cierto? Por la ARL. Porque tuvo un accidente. Sí. Y esta fue con una cotización diferente, o sea, entidades diferentes, entonces son compatibles las dos pensiones. ¿Qué ha pasado? Y lo aclaramos aquí con el tema del señor del Ejército, con el tema de los docentes. Los docentes, ya dijo el Consejo de Estado, que son incompatibles las dos porque la persona, la ARL y el fondo de pensiones es uno solo. O sea, de la misma bolsa. Son dos entidades del Estado. Son dos entidades del Estado y están en el mismo, digamos, la misma bolsa, como tú lo acabas de decir. Abogado, antes de terminar la idea, vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos nuevamente a retomar el tema de cómo están funcionando las bolsas para que sepa usted si son o no compatibles estas pensiones, las del Estado, la ARL. Bueno, ya lo explicamos después de la pausa. Continuamos en Actúe en Derecho. Abogado, terminemos la idea de la compatibilidad de los fondos pensionales. De cuando, si yo tengo la pensión por cuenta de la ARL, si la tengo por vejez, si la tengo por este tema del bono pensional que estamos hablando, aclaremos esa situación. Ok, bueno, para todos los televidentes es importante recordar que el bono pensional es un valor representativo, pero no es un valor que usted lo pueda tasar. Es decir, el bono pensional siempre está ahí facturado para aquellas cotizaciones efectuadas antes del año de 1994, incluso para corte de junio de 1992, cuando las personas trabajaron ya sea para entidades públicas, ya sea para las Fuerzas Armadas, y estos hay como 5 o 6 tipos de clase de bonos, hasta para los empleados de Ecopetrol hay un tipo de bono especial. Estos bonos son unos dineros que maneja el Ministerio de Hacienda. No es efectivo que le den a la persona a la que le den el bono. No. Que es lo que todo el mundo cree. Bueno, yo tengo acá un bono de Hacienda y esto, ¿cuánta plata me corresponde? No, los bonos son para financiar la pensión. Es decir, que esos dineros nunca se los van a abonar directamente a una persona, sino van a ser abonados a un fondo, destinados a un fondo. Si usted está en un privado, pues al privado, si está en un público, en un público. Yo a la señora lo que le recomendaría, porque desconozco en el materia del ejército, ya lo hemos dicho 1000 veces acá, eso es un régimen exceptuado, es un régimen especial. Yo no conozco el tema del ejército como tal. Le puedo hablar de lo que pasa en el sistema general de pensiones. Esos bonos los pide Colpensiones o los pide el fondo privado y se los abonan a la cuenta de la persona. Cuando ya están en la cuenta de la persona, usted oficia y le pregunta al fondo dónde está, que ese bono a cuánto tiempo equivale o a qué monto equivale. Como la persona seguramente no va a seguir cotizando ahí para pensión, esos dineros deberían ser dentro del fondo como una restitución o una devolución de los aportes, lo que llaman indemnización sustitutiva o devolución de aporte. Pero solo opera, lo que yo he visto, solo opera cuando se va a tramitar la pensión y cuando el bono va a estar destinado para una pensión, no cuando está destinado para una devolución. Bueno, recordemos nuevamente que hay que tener presente, abogado, que el fondo, la pensión que da la ARL por cuenta del tema laboral, si en algún momento usted recobra esas capacidades para continuar trabajando, el fondo puede retirar esa pensión. Claro, porque es que acuérdense que la ley le establece a la ARL una facultad de que cada 3 años revise el estado de la persona. ¿Y recalifique? Y recalifique, claro.
Entonces, bien sea porque empeoró o bien sea porque mejoró. por supuesto. Para cualquiera de las dos. Para cualquiera de los dos. Si empeoró, pues entonces se subirá el porcentaje y bueno, qué sé yo, las consecuencias legales se traigan. Pero si disminuyó, perfectamente pueden echar un reversazo con el tema de la pensión, porque es que cambiaron las condiciones de la persona. Entonces no es algo regular ver a alguien con un fondo, con una pensión por cuenta de la ARL y que esté trabajando. Es muy irregular esa situación. Pero la Corte ya ha dicho que no está prohibido porque se trata precisamente de que la persona mejore, porque es que de eso se trata. Sí, que la pensión de invalidez está mientras la persona está en estado de invalidez, pero si la persona recobra sus facultades, sus capacidades, pues ¿quién lo quiere postrado? Nadie. Pero lo que pasa es que después de que usted está en esa situación y está recibiendo una mesada y se la quitan, ay, 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 porque es que ahí hay un detalle, la persona dejó de cotizar para pensión. O sea, son muchas aristas que hay que mirar en este tema de si trabajo o no trabajo. Entonces yo la mayoría de personas que veo trabajando en estado que tienen pensión de invalidez, lo hacen, pero le dicen a su empleador, Pero, no me cotice, pero yo trabajo eso así. que usted está diciendo, el tema de si yo tuve por cuenta de un accidente la pensión por parte de la ARL, pero yo puedo todavía obtener la pensión de vejez. O sea, Sí. yo puedo seguir entonces o debería seguir cotizando. Pues yo le recomendaría que lo hiciera, pero siempre y cuando eso no baje su porcentaje de pérdida de capacidad laboral. O sea, eso es contraproducente. Si yo empiezo a cotizar para el fondo de vejez, porque ya me dieron el otro, entonces puede ser que, como usted está cotizando para este, quiere decir que sí está haciendo algo Está para recibir mejoradito ingresos. y puede trabajar. Entonces Es que- mejor sigue enfermo y no se recupere. No tanto así, sino mejor, ¿qué es lo que pasa? Es que para las ARL y para esas entidades, pues es muy fácil cruzar una base de datos de estas, ¿sí? O sea, es muy fácil cruzar una base de Bueno. datos. O sea. Vamos a atender a la señora Graciela que está en línea. Graciela, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor. Muy agradecida con su programa. Bueno, ¿cuál es su inquietud, señora Graciela? Es la siguiente. Yo soy independiente y tengo como beneficiario a mi esposo que tiene 51 años. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan beneficioso es? Él desea pagar pensión y salud también como independiente. ¿Hay algún inconveniente o él lo puede hacer independientemente que yo también pague aparte lo mío? Bueno. Gracias, doctor. Buena tarde. Muchísimas gracias, señora Graciela. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Hablemos del esposo que está, digamos que como subsidiado. Ahí él, ¿qué tiene o qué no tiene? Ok, vamos a aclarar dos cosas. Lo primero que hay que mirar es, bueno, lo que dice la ley. Vamos a serle totalmente legalista en este caso. La ley dice que si usted trabaja, que usted desempeña una labor productiva y le genera ingresos, usted debería aportar al sistema. Eso es lo que dice la ley. No dice si usted quiere, si usted le gustaría. Debe. No. Si usted tiene un trabajo, tiene que cotizar, ¿cierto? Ella me dice, yo soy independiente, mi esposo también. Entonces, cuando uno como independiente cotiza es porque piensa, o debe pensarlo más bien, que algún día se va a envejecer, no va a poder trabajar y tiene que vivir de algo, es decir, de una pensión. Cuando ella me dice, mi esposo tiene 51 años, la primera pregunta que me surge es, ¿cuántas semanas lleva cotizadas? ¿Ha cotizado alguna ¿Ha vez? cotizado pensión? ¿Alguna vez? No puedo decir que no ha trabajado, porque el señor seguramente ha trabajado, sino de que vive. Pero ¿ha cotizado el sistema de pensión? Si la respuesta es sí, bueno, la segunda pregunta es ¿cuántas semanas tiene? ¿Y cuántos años tiene en este momento? 51 Exactamente, tiene. 51. ¿Tenía Entonces, 51? si la respuesta es no coticé nada, ya le aclaro que a usted le faltan 11 años de cotización, ¿cierto? Para los 62. Lo que le tengo que decir es que usted no se va a pensionar al señor, por lo menos no por vejez. Pero recordemos que estar afiliado y cotizando cubre otras contingencias, invalidez y muerte. Como nadie tiene la vida comprada, si el señor empieza a cotizar y en estos próximos 3 años que pasan, Dios no lo quiera, fallece, la pensión le queda a ella, solo por 3 años de cotización. Pero ninguno está pensando en morirse. Entonces, cubre la contingencia de invalidez. El señor sufre un accidente, entonces eso le cubre también. Yo al que pueda le recomiendo que si tiene cómo, cotice, afíliese. Porque si usted está afiliado a salud también le da beneficios. Una incapacidad médica, ¿quién se la cubre? Pues la EPS. Y en última, si no logra cubrir, no tiene alguna de estas contingencias, le devuelven el dinero. Exacto. Y entonces, en este caso, la respuesta es, si el señor nunca ha cotizado y va a empezar a cotizar estos
11 añitos que le quedan para los 62, ¿no? Aclaro, porque seguramente le faltan muchos años más de vida. Quédese en un fondo privado, métase en un fondo privado, porque él a los 62 va a pedir su devolución de su dinero de pensión. El de salud sí entra al sistema y lo va a beneficiar es con cualquier tipo de incapacidad. En eso es que tiene que pensar la persona, que el seguro que usted paga todos los meses es un seguro. Claro. Para cubrir su... No es un gasto. No es un gasto, es un La gente seguro. tiene que entender que pagar salud y pagar seguridad y pagar pensión no es un gasto, es una inversión, es una protección, es un seguro que sí o sí paga. No es como los seguros que se compran por póliza. Okay. Este sí o sí paga, o devuelve el dinero o cubre la contingencia que se presente. Usted lo ha dicho, así es. Abogado, a propósito, nos pregunta el señor Barrera, tiene 25 años de edad, él está ya cotizando todo el tema de pensión y salud, pero él quiere saber, arrancando su vida laboral, ¿cuál es mejor? ¿Estar en el privado o estar en Colpensiones? Mire, esta pregunta tiene muchas respuestas y yo siempre le digo a las personas ¿usted con cuánto quiere pensionarse? Esa es la pregunta que hay que hacerle a una persona que se va a afiliar por primera vez. Entonces uno lo primero que hace es enmarcar a la persona y le pregunta, ¿cuál es su profesión? ¿Qué hace usted? Entonces, con todo respeto, porque toda labor en la vida es digna, ¿sí? Si me dice soy barrendero, ok. Y le pregunto, ¿y toda la vida quieres ser barrendero? Sí, porque me gusta barrer. Perfecto. ¿Y cuánto es tu salario? El mínimo. Metas en la cabeza que seguramente toda la vida le van a pagar el mínimo, ¿sí? Porque esa fue la profesión que él escogió. Entonces, como le van a pagar toda la vida el mínimo y usted no quiere ser otra cosa diferente que barrendero en su vida, lo felicito. Pues magnífico, se va a pensionar con un mínimo, métase a un fondo de pensiones privado, porque tiene que trabajar 3 años menos y porque sí o sí va a sacar su mínimo de pensión. Entonces, pero si yo le pregunto a esa misma persona y le digo, ¿usted qué es? No, yo soy médico. Ok, magnífico, eres médico, te felicito, tuviste la oportunidad de estudiar. ¿Y algún día te quieres especializar? Uy, sí, me gustaría ser neurólogo. Magnífico. Entonces, ¿te gustaría pensionarte con un salario mínimo? Lo primero que me va a decir ese médico neurólogo es, ¿usted está loco? Llevo estudiando 15 años de mi vida, seguramente más. Esa gente estudia por lo menos 15 años. 15 años para pensionarse con un mínimo. No, doctor, no me ofenda. Me va a decir el médico. Entonces yo le digo, si esa es tu situación, por favor, métete a un fondo público, porque tu pensión depende de lo que cotices, del monto que vayas a cotizar. Si vas a cotizar sobre 20 millones de pesos, que es el tope en Colombia, pues cotice sobre los 20 millones, échele al sistema todo eso, que algún día va a obtener una pensión de 12 o 13 millones de pesos. Y esa persona va a decir, bueno, esa pensión sí es acorde a mi nivel de vida, a mis estudios, a lo que soy. Y ya. Hay un tope pensional, una tarifa la más alta que así usted cotice todos los meses 100, 200, 300 millones de pesos. Ok. ¿Cuánto es lo máximo a lo que se puede pensionar un colombiano? Ok. En Colombia, a partir del acto legislativo 001 del 2005, se estableció como tope máximo de cotización el de 25 salarios mínimos. O sea, nadie puede cotizar por encima de 25 salarios mínimos. Así se gane 300 millones de pesos. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí también hay que hacer una interrogante. Si una persona gana 300 millones de pesos, porque hay personas que se ganan eso. ¿Sí? No va a querer aportarle al sistema público, porque eso lo echa en un fondo privado, pues los ahorros, y algún día pide la pensión y aparte de eso pide la devolución de los ahorros. Entonces, estamos los dos extremos. En un fondo privado deben estar los más pobres, perdónenme la expresión pobres, o los que menos cotizamos, me incluyo, si cotizo sobre un salario mínimo, inclúyase, y el más rico, porque a esos dos extremos les conviene estar en un fondo privado. Al pequeño, al del medio, al común denominador, a todos los demás, nos conviene el público porque es donde más podríamos obtener una pensión mejor. Ok, ¿y los demás en Colpensión? Si se gana salario mínimo y toda la vida quiere ganarse un salario mínimo y no tiene otra expectativa, quédese en el privado. En el privado. Si eres un multimillonario y tienes 2.500, 3.000 millones en el fondo privado, pues quédese ahí, porque usted no va a ser, perdónenme la expresión, tan bobo de coger sus 3.000 millones y echarlo a un fondo común
que es del Estado. Sí. No, él quiere disponer de ese dinero, aclarando que muchas personas tienen esas cifras en los fondos solo por jugarretas tributarias, porque juegan con eso. Son 3.000 millones exentos de impuestos, son 3.000 millones que sacan todos los eneros y los trabajan y el diciembre vuelven y los consignan con los rendimientos del fondo que son del 0.2 o 0.3 mensual, que eso no es nada. Pero aclaremos también, abogado, que eso es pensión voluntaria, ¿no? Sí, claro. Bueno. Miren, yo aclaro aquí un pedacito. Es que yo he visto que personas hacen esto, he tenido clientes que tienen esas cifras y uno le dice, pues no se cambie un público porque usted no le va a regalar sus 3.000 millones al Estado. No lo va a hacer. Pues claro, pegan un grito en el cielo. ¿Cómo se le ocurre, doctor, si eso es mi capital? Ok, estas personas sacan ese dinero, todo lo que es voluntaria, o sea, dejan, digamos, los 250 obligatorios y sacan 2.750 millones. Trabajan todo el año esta plata, póngale mal al 1%. Y al fondo le tienen que sí o sí entregar al 31 de diciembre otra vez los 2.750 millones más los rendimientos del 0.2% mensual. Entonces el fondo le dice, tráigamelo rápido y en enero vuelve y toma su plata y vuelve y juego y son 3.000 millones exentos de impuestos. Eso es una jugada procesal, una jugada tributaria que la saben los que tienen grandes cantidades de dinero. Y créanme, los fondos privados fueron creados por los que tienen grandes cantidades de dinero, para ellos, por ellos, y solo por el beneficio de ellos. Ese tema de que hay el pueblo, no, esto no existe acá en Colombia. Mire que los países desarrollados, hablemos de Europa, los nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, todos estos países han entendido que lo público es servir al público, ¿sí? Que el Estado es para servir al grueso del Estado. Pero en estos paisitos, perdónenme la expresión, de tercermundistas, como nos llaman, realmente los que legislan en pro de unos pocos. Sí, y de grupos económicos, pues que es fácil y es chévere mantenerse así. Y los que dicen servir, No. solo se sirven ellos mismos. Se sirven ellos mismos y el grueso de la población, perdón la expresión, pero de malas. Bueno, vamos a atender a la señora Mercedes, que está en línea. Mercedes, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Lo que pasa es que mi hija tuvo un accidente de tránsito en el año 2017, ¿sí? Entonces, en ese momento la está viendo psiquiatría, la está viendo el neumólogo porque ella sangró los pulmones, hubo muchos muertos en ese accidente. Entonces, ella, el médico, el abogado del accidente de tránsito la envió a un médico laborista. Entonces, se le pagó un dinero, un mínimo, para que le diera el puntaje laboral, ¿sí? Y le sacó un 59%, ella de discapacidad. Sí. Entonces, se estuvo buscando un abogado laborista, pues para lo de la pensión, por el porcentaje que sacó, porque ese porcentaje es para lo de la indemnización, el porcentaje que pidió el abogado del accidente de tránsito. Entonces fuimos a buscar a un abogado laborista y él me comenta que toca que mandarlo a junta laboral o si no buscar un abogado un médico laborista también con convenio con Colpensiones para que le dé el puntaje de invalidez para la pensión también. Pero si ya el médico laborista que la vio por primera vez le dio un 59% y en ese momento mi hija depende de mí, yo no tengo tantos recursos, debo pagar ese otro médico laborista para que me dé un porcentaje para la pensión de mi hija, sabiendo que ya sacó un 59% de discapacidad laboral. Mercedes, no me cuelgue, el abogado tiene unas inquietudes para usted. Doña Mercedes, muy buenas tardes. Lo siguiente, una preguntita. ¿Su hija cuando sufrió el accidente trabajaba? No, en el momento sí estaba trabajando, cotizó los 6 meses, pero le comento que me dijeron que era un año, sí, pero ella estuvo trabajando con otro señor y él piensa pagar pues los otros 6 meses que por negligencia él no la había ingresado a Colpensiones, y él dice que él paga eso porque obviamente mi hija trabajó con él. Okay, ella es profesional, ella es contadora pública. Miren la importancia de los empleadores, por Dios, aquí lo hemos dicho, la importancia de que afilien a sus empleados. Eso es fundamental porque es que, mire, esta chica
¿Cuántos años fue que? Muy joven, creo que fue que dijo que tenía como 21 años. Bueno, es que nadie está exento de que pase un accidente. Mira, hace poco por allí un funcionario del IMPEC viniendo por allá de la cárcel de Palo Gordo, se cayó una rama y preciso le cayó en la cabeza y lo mató. Es que nadie está exento de un accidente. Nadie, 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 nadie. Entonces, mira cómo perjudican a una persona. ¿Por qué hago esta aclaración, doña Mercedes? Porque la chica, lo que hizo el médico, perdón, el abogado de la aseguradora del accidente de tránsito es tasar unos perjuicios, porque eso es una demanda diferente a lo que estamos hablando de pérdida de capacidad laboral. Eso es una demanda donde usted, si fue un accidente de tránsito, se llama acción de responsabilidad civil extracontractual, ¿cierto? Entonces, necesitamos saber los daños ocasionados a las personas para poderle tasar sus perjuicios, es decir, le vamos a dar 100 millones, 200 millones, 500 millones, no sabemos cuánto le vamos a dar a la chica. Por eso la mandan a donde un médico laboral para que él la califique. Esa calificación es independiente del tema de que estamos hablando de pérdida de capacidad laboral. La pérdida de capacidad laboral, como su nombre lo indica, debería realizarse sobre personas que eran activas laboralmente, que estaban trabajando, que estaban afiliadas a un fondo. Porque tú, ¿cómo la vas a mandar a Colpensiones si ella no estaba afiliada a Colpensiones? Pues en Colpensiones le dicen qué pena, pero nuestros médicos la valoran a sus afiliados. Yo entendí esto. Entendí que ella trabajó un año, pero el señor solo cotizó le pagó 6 meses. 6 meses, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿él puede decir pago los otros 6 meses? Sí se puede, ¿Sí se porque puede? era el empleador. Exacto, para que ella pueda acceder a la calificación de pérdida de capacidad laboral para la pensión. Mire lo que pasa acá. Digamos que ella no estuviera afiliada a ningún fondo. Ajá. O sea, que no estuviera trabajando. Por eso yo le pregunté, ¿estaba trabajando? Sí. Y ella dice sí. Sí. Pero lo hemos dicho acá 1000 veces. Si estaba trabajando, la ley le exige un porcentaje mínimo de semanas cotizadas en los últimos 3 años. Se llama fidelidad, requisito de fidelidad. Entonces, ¿qué pasa? Ella no llevaba ni siquiera 6 meses, son 25 semanas. Sí, por eso no tenía las 50. No tenía las Sí, 50. no tenía las 50. Entonces, ¿qué se presenta? Pues no es el caso de la señora, pero se presentan a veces situaciones fraudulentas. Entonces, vaya y diga, fulanito de tal, que usted trabajaba conmigo para completarle las 50 y hacerle al sistema responder por una situación de invalidez, ¿cierto? Este no es el caso. Digamos, la señora sí realmente trabajó, el empleador quiere subsanar, digamos. su error. Debe ir a Colpensiones. A veces en los fondos le dicen, como ya hay tantas situaciones fraudulentas, le dicen, discúlpeme, yo no le acepto. Si quiere, demande para que la muchacha lo demande a él, porque realmente es una situación de origen laboral, que es un juez el que tiene que ordenar el pago de esas cotizaciones. Entonces, después de un proceso laboral, el juez dice, ok, sí, efectivamente trabajó, lo probó con testigos, bueno, 1000 cosas, le ordena al fondo recibir la cotización. Si se lo ponen muy fácil, magnífico, pero yo creería que no. Si se lo ponen... No, porque además parece que la pérdida de capacidad laboral es muy alta. Alta. 59%. Sí. Es alta. Pero miren, si esta chica no hubiera estado afiliada a ningún fondo, realmente la pregunta de la señora sobraría, porque ella dice, ¿a dónde lo llevo? Si llega a Colpensiones a decir, venga, sus médicos me la valoren, le van a decir, ¿Por si qué? usted no está afiliada. Y si va a un fondo privado, ¿me la valoran? Y es fácil justificar el tema laboral, es decir, estamos hablando de que ella es una contadora pública, ella no debería estar, no sé, en sus labores de trabajo por fuera de lo que está haciendo porque está contratada para trabajos dentro de la empresa. Ella habla de un accidente de tránsito. Eso es fácil de probar para decir, no, es que iba al trabajo o salí del trabajo. ¿Cómo se hace ahí? Bueno, pero entonces ahí es origen común. Sí, son dos situaciones diferentes. Es que ese accidente pudo ocurrir en ocasión del trabajo, en ocasión o no. Por eso yo alguna vez les comenté un caso acá de una empresa grandísima acá en Florida que se acabó en razón de un accidente de tránsito. Yo les comenté y lo cuento rápidamente, el chico lo contratan hoy, pero por eso les dije, toda empresa, No antes de que su empleado llegue a pisar las instalaciones, debe afiliarlo. Sí. Salud, pensión, riesgos profesionales. Ajá. El muchacho no se afilió y hoy firmaron contrato de trabajo y hoy mismo a las 2 de la mañana se estrelló en su moto y se volvió. Ojalá
perdónenme si me está viendo porque él me conoce, ojalá él hubiera muerto porque quedó vuelto a pedacitos. Gracias a Dios lo armaron, pero eso le costó a la empresa casi 1.000 millones de pesos. Hospitalización, cirugía, SUSI, reconstrucción, mejor dicho, quebró. es el hombre biónico. Lo quebró. Quebró la empresa y era una empresa grande de Florida Blanca. Entonces yo digo, qué error tan grande, afiliarlo era tan fácil como llamar a las entidades, firmar los formularios, se gastó un día en eso. Sí, ni siquiera es pagar, es afiliar, porque usted paga mes vencido. Sí. Entonces lo que pasa con esta chica es que gracias a Dios estaba trabajando y la tenían afiliada a Colpensiones. Eso es muy bueno. Pero el problema está en que su primer empleador no cotizó. Aquí, ojo, que si hubiera sido el segundo empleador, el juez no puede obligar al fondo porque nunca la afilió. Claro. La obligación de pensionar le toca al empleador, al que omitió el deber de afiliar. En este caso, pues como sí estaba afiliado, pero fue el primero, yo creería que a través de un juez de la República... Creo que es el mismo empleador que solo pagó 6 meses y ella trabajó 1 año. Eso lo entendí Por eso yo. es que él dice que él paga. O sea, Ajá. por eso es que él dice que él paga. Porque me imagino que ya sabe lo que se le viene encima. Usted lo acaba de decir. Ahí está Podría él tocarle de su bolsillo pagar esa pensión. Bueno, vamos antes Bueno, de ir a pero la entonces pausa. es bueno aclararle a la señora que una cosa es la valoración que le hicieron Ok, para sí. el tema del accidente Sí. y esa parte independiente. Totalmente. Y para el tema del fondo pensional le toca buscar la que le dijeron, la de la... Todo la el de la- trámite, sí, todo el trámite. Entonces, pedirle a Colpensiones, la Junta Laboral para que Ajá, califiquen. sí. ¿Sí? Si usted no está de acuerdo, se va para Junta Regional. Sí. Si usted no está de acuerdo, se va para Junta Nacional. Si usted no está de acuerdo con ninguna, usted tiene de su bolsillo que contratar un médico especialista en daño corporal para que le valore y le diga, mire, la pérdida es tal, y con ese dictamen, que es un perito experto, llevarlo a un juzgado laboral para que sea el juez de la República el que con las pruebas aportadas y todo el desarrollo del proceso determine si esa persona le sube, le baja, cómo le queda su porcentaje, en fin, todo este tema no es Pero fácil. tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Sí, tiene que claro, hacerlo. claro. Continuamos en Actúa en Derecho. La recomendación final, abogado, para los televidentes en temas de pensiones. Bueno, en temas de pensiones es todos los empleadores, por favor, afilien a sus empleados. Afílienlos antes de vincularlos, antes de que lleguen a trabajar el primer día, tienen que estar afiliados. Salud, pensión y riesgos profesionales, porque esos son contingencias diferentes. Si se accidenta en el trabajo, un riesgo laboral cubierto. Si se accidenta en la calle porque le cayó un meteorito del cielo, entonces un origen común. Y todo el tema de pensiones, eso es fundamental. Sí, y todo empleador exija de por Dios eso también porque es para ustedes. O sea, es un beneficio propio. ¿Qué más podría decirles? No, pues Independientes coticen también. los independientes coticen, eso no es un gasto, lo dijo la doctora, eso es una inversión en uno mismo, porque todos podemos enfermarnos, John. Y en doctora, cualquier momento todos. nos podemos quedar sin nada. Sí. Abogado, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Los esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Bendiciones, feliz tarde.